Gracias, hermano. Ahora vamos a recibir a nuestro pastor, que tiene un hermoso mensaje de profecía y que es, hermanos, la esperanza, no tan solo para nosotros, sino para todos los que están en este mundo. Así que recibamos a nuestro hermano pastor David Carvajal. Muchas gracias, mi hermano Samuel. Muchas gracias, hermano Emanuel. El Señor les bendiga. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les invito a que busquen en la palabra del eterno Dios, Apocalipsis capítulo 20, y me acompañen a darle lectura del verso 1 al verso 15. Ahora vamos a leer todo el capítulo. Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 15. Dice así la palabra de Dios. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono, blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar dio los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén y amén. El título de la meditación de esta tarde: el futuro de las gentes. Vamos a hacer una explicación pues prácticamente de los últimos temas que hemos estado abordando. En una manera gráfica vamos a explicarlo, dado que conforme hemos venido avanzando surgen preguntas, y muchas de estas preguntas son de los temas anteriores, y creemos prudente hemos acostumbrado cerrar este ciclo de profecía bíblica con este tema, cuyo título fue puesto por
el ministro Leonel Hernández Magallanes, quien fue mi pastor, quien fue mi maestro en el tiempo que él pastoreó la Iglesia de Dios en la colonia El Rodeo. Y de él aprendimos muchos de estos temas, y muy puntualmente este tema. Es un tema que dejamos el título tal cual, como nuestro hermano Leonel lo preparó en alguno de sus escritos, y nos parece importante aclarar al autor del tema, del escrito, que fue nuestro hermano Leonel, y bendecimos a Dios porque sabemos que el autor intelectual es nuestro Dios. Así que en esta tarde, después de haber estudiado los últimos temas relacionados con el regreso de Cristo Jesús a la tierra, y después de haber estudiado el establecimiento del reino y posteriormente el juicio final y la vida eterna, pues pensamos que es prudente el día de hoy hacer un resumen de todos estos temas con este título: el futuro de las gentes. Le voy a pedir a mis hermanos que están en Facebook, si a lo largo del estudio quieren ir enviando sus preguntas. A la mitad vamos a hacer una pausa para tratar de contestar algunas de estas preguntas, y al final volvemos a abrir otro espacio, tratando de que ahora que cerramos este ciclo, pues ya podamos decir todos que estamos perfectamente entendidos, como dijera el apóstol Pablo. No tenemos necesidad ya de que nadie nos explique, de que nadie nos instruya, porque la iglesia de Dios es luz, y este conocimiento debe de ser del dominio de la iglesia de Dios. ¿Sí? Bien, bueno, pues partimos. Vamos a retomar el tema desde el momento en que el Señor regresa a la tierra. Ya dijimos que cuando regresa a la tierra hay varios eventos que viene a cumplir simultáneamente. El primero que abordamos viene a pelear por su pueblo Israel. Recuerde que Israel es el reloj del mundo. Cuando Israel esté en paz, haya firmado la paz con sus enemigos y se haya desarmado, vendrá de repente el gigante del norte convocando a las naciones de la tierra. Se llama Gog. Pensamos que este gigante es Rusia. Magog, la Liga Europea o las naciones europeas, y ahí se nombran las naciones que estarán acompañando: Libia, Persia, Etiopía. En el libro del profeta Ezequiel, en Apocalipsis también se habla que aquellos 10 cuernos, que justamente es parte de los países europeos, y se habla de una gran cantidad de pueblos que acompañarán a este gigante a pelear por Israel. Armagedón fue el primer tema que abordamos, y cuando Israel esté perdiendo la batalla, y dice el libro del profeta Zacarías, la ciudad será tomada, las mujeres serán forzadas, la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Cuando todo esto ya esté pasando, Israel prácticamente ya ha perdido la guerra, se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que regresará con gran poder y gloria. Después de haber estudiado la guerra de Armagedón, estudiamos el tema, la caída de la bestia, porque la bestia, ese imperio que prácticamente es un imperio mundial que se ha venido heredando desde el primer imperio mundial, Babilonia, ha venido heredando doctrinas, conocimientos al siguiente imperio mundial, que fue el imperio de los medos y de los persas. A su vez hereda doctrinas, conocimientos, cualidades al tercer imperio mundial, el imperio griego, y se hereda también al cuarto imperio mundial, Roma. Pero cuando la historia universal nos dice que esta bestia, la cuarta bestia de Ezequiel, el libro del profeta Daniel, capítulo 7, la cuarta bestia, o la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, entendemos que hay una transformación. Esta bestia tiene una herida de muerte, una de sus cabezas tiene una llaga
de muerte, pero aquella llaga fue curada de manera maravillosa y toda la tierra se inclinó nuevamente ante la bestia. Y es que al final del Imperio Romano, según la historia universal, ya nadie seguía al emperador. Nadie le hacía caso al emperador, pero ya se había establecido la religión católica como única religión en el Imperio Romano. Católico significa universal y en su nombre lleva la penitencia, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica porque es para todo el Imperio Romano, para todo el Imperio Romano, y es apostólica porque ellos dicen estar basados en la predicación de los apóstoles, pero cuando uno empieza a comparar la predicación de los apóstoles con lo que predica esta iglesia, nos damos cuenta que no tienen nada que ver. Es la segunda bestia, o aquella segunda bestia de Apocalipsis 13, que tiene cuernos como de cordero, tiene apariencia de cordero. Y cuando decimos que tiene apariencia de cordero, hacemos referencia al Cordero de Dios. Juan 1:29, Juan el Bautista le dice al Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene apariencia de cristianismo, pero dice al final, pero habla como dragón. Cuando habla como dragón, el dragón lo tenemos perfectamente identificado. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Se dice ser cristiana, pero predica doctrinas de demonios, no bíblicas. Se le da grandeza. Hasta nuestros días tiene poder y facultad, influencia, pero cuando el Señor regrese, ya está anunciado y profetizado la caída de la bestia. Inmediatamente estudiamos la caída del dragón. Hoy leíamos en Apocalipsis capítulo 20 que ese ángel que desciende con una cadena en su mano para prender al dragón y arrojarlo al abismo, ya lo estudiamos. No puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. El mismo evento, el Señor regresando a la tierra, cumpliendo uno tras otro de estas comisiones a su regreso. El dragón será destruido y será muerto por 1000 años. ¿Sí? Hasta aquí la guerra de Armagedón, la caída de la bestia, la caída del dragón. Viene el cuarto tema que estudiamos, el juicio a la iglesia de Dios. Lo recordará usted, el establecimiento del reino. Son los temas, todos estos eventos el Señor los viene a cumplir a su regreso. Vamos a retomar prácticamente en el momento en el que se inicia el juicio a la iglesia de Dios para dar paso al establecimiento del reino, porque dice 1 Corintios capítulo 15, es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya destruyó a los poderes políticos de las naciones. Ya destruyó a la mayor fuerza religiosa del mundo, que es la Iglesia Católica. Ya destruyó a el dragón, el príncipe de este mundo. Y el Señor viene uno a uno, quitando todo imperio y potestad, porque se está abriendo espacio a el reino mundial, lo que llamamos nosotros el nuevo orden mundial. Quien va a dictar las reglas será nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el Señor viene a la tierra y viene a celebrar juicio. Ya cuando estudiamos el juicio de Dios, aclaramos lo siguiente. Cuando el Señor llega a la tierra, hay 3 grupos de personas sobre la tierra. Delante de nuestro Dios hay 3 grupos de personas. ¿Lo recuerdan? Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 32. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 32. Sed sin ofensa. Primer grupo, a judíos. Segundo grupo, a gentiles.
Tercer grupo, y la iglesia de Dios. En la antigüedad solamente había dos, o eran judíos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel, y de ahí sale después pues la palabra genérica de la tribu que más prevaleció de los hijos de Israel, que fue la tribu de Judá, y se dio por llamarle a cualquier tribu judío. Sin embargo, entendemos que son los hijos de Israel. Sin ofensa a judíos y gentiles, que los gentiles era todo aquel que no era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues era gentil, de las gentes. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, se abre un tercer grupo, que se toma primeramente de los judíos que creen en Cristo Jesús y posteriormente de los gentiles que creen en Cristo Jesús. De ambos grupos se forma un tercer grupo. Todo aquel que cree e invoca el nombre del Señor viene a formar parte del tercer grupo, la iglesia de Dios. Bien, cuando el Señor venga a la tierra a realizar el juicio, pues va a hacer diferencia entre cada uno de estos tres grupos. El juicio, también ya lo vimos, tiene sus características particulares. Segunda Timoteo 4:1, el Señor nos dice que debe de juzgar, vea a quiénes. Segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. Es decir, que nadie ha sido juzgado. El Señor tiene un tiempo para celebrar juicio. ¿Cuándo va a ser? Cuando regrese y cuando esté su reino sobre la tierra, se realizará el juicio. El juicio va a ser tanto para los vivos como para los muertos. El juicio también se va a realizar en otra clasificación, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, para ir haciendo clasificaciones y entenderlo en cada uno de estos grupos, porque hay judíos, gentiles, iglesia de Dios, vivos y muertos en cada grupo, y además buenos y malos. Dice la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. Ahora, sea bueno o malo, ¿sí? De aquí podemos partir para decir, hay tres clasificaciones. Judíos, gentiles, iglesia de Dios, vivos y muertos, buenos y malos. Sin embargo, el Señor nos da una clasificación más, porque nos da una información adicional. El juicio no se va a celebrar simultáneamente para todos al mismo tiempo. El juicio se va a celebrar a la luz de la palabra de Dios, lo entendemos así, en dos etapas, en dos momentos. Empezará, según la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Es la pregunta que se hace el apóstol Pedro. Bien, pues el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuándo? En su manifestación, a su regreso. Cuando el Señor regresa
El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? ¿Quién forma parte del pueblo de Dios? Entendemos que también el pueblo de Dios está conformado en etapas. En la etapa antigua, entendemos que el pueblo de Dios estuvo conformado, véalo, Éxodo capítulo 19, del verso 3 al verso 6. Éxodo capítulo 19, del verso 3 al verso 6. Subió Moisés a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y la promesa para la casa de Israel: vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, entendemos que el reino de Dios desde la antigüedad ya existía para todo aquel que obedecía a la palabra de Dios. En ese momento vemos a Israel siendo parte del pueblo de Dios. Pero vemos que el pueblo de Dios, incluso de más antiguo, se viene conformando desde la mismísima creación. El Señor quería que su pueblo estuviese conformado por el hombre. No todos echaron mano de escuchar a Dios. Caín mata a Abel. Prácticamente Dios desecha a Caín y suscita descendencia a Adán y a Eva a través de Set. Y de ahí viene la descendencia de Set. Y dice la palabra de Dios que de un lado vienen los hijos de Dios y de otro lado vienen los hijos de los hombres, aunque también la humanidad volvió a caer. Después toma el Señor a Noé y de ahí trata de tomar una descendencia, vuelve a caer. Después pone la mirada en Abraham y de ahí esta promesa que estamos estudiando en esta tarde. Sin embargo, la casa de Israel también cayó ante los ojos del Señor. Y cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, el Señor le dice a la casa de Israel, Mateo capítulo 21, verso 43. Evangelio según Mateo capítulo 21, verso 43. El Señor le dice a la casa de Israel, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Fíjese lo que el Señor le está diciendo. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que, ¿qué cosa? A gente que haga los frutos de él. ¿A quién le estaba diciendo estas palabras? Verso 45. Y oyendo, fíjese quiénes, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. El Señor se los dijo sin tapujos, el reino de los cielos será quitado de vosotros, el reino de Dios ya no va a ser para la casa de Israel, va a ser dado a gente que haga los frutos de él. Y decíamos hace un momento, ahora el reino de Dios está conformado de judíos y de gentiles, después de Cristo Jesús, que han oído a la predicación y han creído al evangelio. Entonces, el reino de Dios podemos separarlo en el pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, principalmente representado en la casa de Israel, aunque aún antes de la casa de Israel hay pueblo de Dios, y en la iglesia de Dios después de Cristo
Jesús. Si la palabra de Dios nos está diciendo que es menester que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios, entonces yo le invito a que estudiemos en esta tarde con todo detalle cómo se van a dar todos estos acontecimientos en cada uno de estos grupos, en cada una de estas clasificaciones, la entrada al reino de Dios en su primera etapa, o más bien en su segunda etapa, el reino milenial, que ya es una etapa física y literal, el reinado de Dios sobre la tierra, y después en la etapa que conocemos como el reino eterno. Y si le parece bien, con todo este contexto que acabamos de dar, damos inicio a esta hermosa disertación. Si usted me lo permite, voy a proyectar justamente una presentación donde vamos a tratar de explicar cada uno de estos detalles. Decíamos hace un momento, el futuro de las gentes. Aquí estamos poniendo las tres clasificaciones que hablamos, como lo dice el apóstol Pablo, pero ya hemos aclarado que cuando englobamos a los judíos, podemos englobar al pueblo de Dios antes de Cristo Jesús. También están los gentiles, antes de Cristo y después de Cristo, y la iglesia de Dios, ¿sí? De los tres grupos hay judíos vivos y judíos muertos. De los gentiles hay gentiles vivos y gentiles muertos. Igualmente de la iglesia de Dios hay miembros que están vivos y muchos de nuestros hermanos ya duermen en el Señor. Y después, aún entre estos, hay buenos y malos en cada una de estas clasificaciones. Vivos y muertos en cada grupo, buenos y malos. Sin embargo, por lo que acabamos de explicar, únicamente en el grupo de los gentiles o el pueblo de Dios, únicamente en esa etapa o en ese momento, en la muerte, cuando está muerto, vamos a encontrar muertos buenos antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús. Y también vamos a encontrar judíos muertos malos antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús. Entendiendo que cuando hablamos antes de Cristo Jesús, estamos hablando del reino de Dios, y después de Cristo Jesús ya no estamos hablando de un pueblo que tuviese el reino de Dios, porque el reino de Dios ya fue quitado en este momento, después de Cristo Jesús, de la casa de Israel, y ahora el pueblo de Dios está conformado por la iglesia de Dios. ¿Sí? Bien, con el contexto que hemos dado y con esta gráfica, nos adentramos a entender primeramente lo siguiente. Es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Ya no vamos a proyectar los textos bíblicos. Le invitamos a que usted allá en casa los busque, que busque en su Biblia el Evangelio según Mateo capítulo 24, del verso 30 al verso 31, en donde la palabra de Dios nos dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Tomamos este momento, ya cuando Israel está en batalla y aparece la señal del Hijo de Dios en el cielo, cuando todos los eventos que acabamos de comentar se van a desarrollar de manera simultánea o sucesivamente, dependiendo cada uno de los casos. Entendemos que el Señor también viene a juzgar a la iglesia de Dios, y cuando el Señor está en el cielo, todavía no ha descendido a la tierra, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos
de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor está en el cielo, todavía no ha llegado a la tierra, pero ya todo ojo lo está viendo. Cuando ya las tribus están, o las naciones de la tierra están lamentando el regreso del Señor, cuando muchas naciones están en guerra con Israel, ya no le hacen la guerra a Israel, ahora ven al Señor como un adversario y ahora la guerra es contra el Señor. El Señor manda a sus ángeles por sus escogidos. ¿Para qué? Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del verso 50 al verso 53, porque se está celebrando el juicio a la casa de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15, del verso 50 al verso 53. El apóstol Pablo nos dice: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, es decir, cuando el Señor venga, no todos habremos muerto, muchos estaremos vivos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y aquí viene la primera clasificación: pueblo de Dios. Los muertos buenos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Es decir, a esto ya en las predicaciones anteriores le hemos llamado la primera resurrección y la transformación de los justos. Pero la pregunta que nos hacemos es, hermano, ¿solamente van a reinar los buenos, vivos y muertos de la iglesia de Dios? Bueno, ya dijimos que el juicio comienza por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios también está conformado en dos etapas: antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús. A la iglesia de Dios le podemos llamar pueblo de Dios después de Cristo Jesús. Y antes de Cristo Jesús estarán la casa de Israel y todos los santos hombres que vivieron incluso antes de que existiese el pueblo de Israel. ¿De quiénes estamos hablando? Hebreos capítulo 11 nos da una lista detallada de muchos de los héroes de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 7 y verso 8, por ejemplo, alguien que no es judío, o por lo menos aquí hay dos que no son judíos. ¿De quiénes se trata? Véalo. Hebreos capítulo 11, verso 7 y verso 8 inicialmente. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe, Abraham, otro que tampoco es judío. De Abraham vienen los judíos, pero Abraham no es judío. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Ahí se nombra a Noé y se nombra a Abraham. Verso 21 al verso 25. Se sigue nombrando a la descendencia de Abraham, por supuesto, pero dice el verso 21. Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe, José,
Muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Si usted va viendo la lista, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. ¿Quién es más? Verso 31. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más dijo? Porque el tiempo me faltará contando de todos los héroes de la fe: Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños, y la lista es innumerable. Del verso 37 al verso 40, algunos mártires fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen, ¿qué cosa, hermanos? Para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Por eso decimos que todos los judíos y todo el pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, ayúdeme nada más en la ampliación de la palabra, pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, los buenos, juntamente con el pueblo de Dios después de Cristo Jesús, tendrán parte en la primera resurrección para venir a hacer lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20, que es parte de nuestra lectura inicial, donde se nos está diciendo en el verso 4 al verso 6, cuando viene la primera resurrección y viene la transformación de los justos, dice el apóstol Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. En otras versiones se dice poder, potestad, autoridad de juzgar a las gentes, es decir, se les da poder para reinar sobre las gentes. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, de la misma manera de los héroes de la fe, todos los mártires del cristianismo, y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahí nosotros podemos ver la gran bendición del establecimiento del reino de Dios. Se nos hacía la pregunta, hermano, pues ya empezó el juicio. ¿Dónde está el fuego? Bueno, en la primera etapa del juicio, que es antes del establecimiento del reino, al regreso del Señor, pero antes del establecimiento del reino, cuando el Señor todavía está en el cielo a su regreso, cuando las naciones están lamentando
las tribus de la tierra se están lamentando porque ven que el Señor regresa. Habíamos dicho en aquella ocasión, verán al Señor con todos los ángeles. El Señor viene con gran poder y gloria. Seguramente las naciones de la tierra lo verán como una amenaza, como una invasión extraterrestre, pero el Señor lo está anunciando en su santa palabra. Mateo capítulo 24. El juicio al pueblo de Dios, conformado por todos los héroes de la fe antes de Cristo, la iglesia de Dios después de Cristo, en los cuales acontecerá lo siguiente. Mateo capítulo 24, verso 40 al verso 42. El Señor regresa a la tierra, todo ojo le verá. Verso 40 de Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El juicio será muy sencillo. El Señor enviará a sus ángeles y a esta etapa se le conoce como la cosecha. El que sea resucitado y el que sea transformado será de aquellos a los cuales el Señor tuvo por dignos de venir a reinar juntamente con el Señor. Es decir, de los vivos, dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro, siendo de la iglesia de Dios, será dejado. Ya fueron juzgados. No se transformó. Entra al reino milenial en forma carnal. De los muertos, uno resucita y el otro no resucita. Es decir, uno fue tomado y el otro fue dejado en el sepulcro. Ya fue juzgado. Solamente resucitan los que van a tener parte en el reino milenial. Y de los judíos o del pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, decíamos Noé, Abraham y todos los héroes de la fe que ya están muertos. Unos son tomados y de todo el pueblo de Dios que no vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque eran parte de Dios, porque entre los judíos en la casa de Israel vemos que hubo buenos y malos. Los que no resucitaron, los que conformaron el pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, que no resucitaron, también ya fueron juzgados y quedan reservados. ¿Para qué momento? Dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Y en este contexto dice la palabra de Dios, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. A este momento le llamamos la primera resurrección. Aquí usted puede ver en pantalla el juicio de Dios, iniciando por la casa de Dios, conformado por pueblo de Dios antes de Cristo Jesús y pueblo de Dios después de Cristo Jesús. Antes de Cristo Jesús, todos muertos, pero buenos y malos. Y después de Cristo Jesús hay vivos y muertos, buenos y malos. Ahí está el juicio. Los otros muertos, se entiende que los que no resucitaron, quedarán en el sepulcro, como dice la palabra de Dios, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y no solamente ellos, sino todos los muertos de los gentiles, buenos y malos, se quedan en el sepulcro.
y todos los muertos de los judíos después de Cristo Jesús, que ya no forman parte del reino de Dios, quedan en sus sepulcros. Todos los muertos que no tornaron a vivir, se quedaron a vivir, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Es decir, quedan reservados para el juicio final. Hasta aquí, hermanos, quisiera yo preguntar si existe alguna pregunta para que podamos ir entendiendo esta primera etapa del juicio de Dios. Hasta aquí, si usted tiene alguna pregunta, háganoslo saber a través del chat de Facebook para que podamos contar respuesta a esta primera etapa, porque ahora vamos a adentrarnos un poquito a lo que acontece en el reino milenial y posteriormente vamos a adentrarnos a lo que sucede en el juicio final. ¿Hasta aquí tiene usted alguna pregunta, hermano? Háganoslo saber, por favor, en el chat de Facebook. ¿Quieres escribir tu pregunta? Quisiera preguntar a mi hermano Emanuel, ¿hay alguna pregunta, hermano, que usted vea? Mi hermano, hasta este momento, solamente la mía. Adelante, mi hermano Emanuel. Sí, solamente mi pregunta sería, mi hermano, cuando se habla de que uno será dejado y otro tomado, entonces estaríamos hablando de que la conmoción del mundo por la guerra se va a morir la mitad de la población mundial y la otra población mundial queda vivo porque no se transforma. ¿Sí? ¿Es cierto, mi hermano? Nada más me queda una duda. ¿A qué se refiere con la mitad de la población mundial, mi hermano? Porque se está hablando precisamente en Mateo 24, del 40 al 42, que uno será tomado y el otro dejado, es decir, lo que es la cosecha, se refiere a la transformación de los vivos, se refiere a que la conmoción del mundo que en ese momento hay sobre la tierra, ¿sí? De acuerdo a la guerra que se está declarando y que el Señor viene a ayudar a Israel, ¿se puede hablar, hermano? ¿Por qué? Porque ellos no se transforman. Uno queda vivo y otro queda muerto, pero entran al reino milenial, pero como personas carnales, no como personas espirituales. ¿Es correcto, mi hermano? Sí, nada más aquí hacemos una precisión. El texto de Mateo capítulo 24, verso 40 al 42, se está hablando del juicio a la iglesia de Dios, nada más. Es decir, no se está hablando del juicio a toda la humanidad, solamente se está hablando de la iglesia de Dios, de los que estemos vivos. Por eso decimos que ahí está la oportunidad para la iglesia de Dios. Aquí en la presentación decíamos, me voy a regresar un poquito, si ustedes me lo permiten. Decíamos, es menester que el juicio comience por la casa de Dios, ¿sí? Entonces, de la iglesia de Dios se dice que el Señor envía a sus ángeles por sus escogidos y la primera carta a los Corintios nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El misterio es que unos, aunque estén muertos, serán resucitados y otros, los que estemos vivos, juntamente con ellos seremos transformados. Dice primero a los Corintios, para decirlo textualmente como lo dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios capítulo 15, verso 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Entonces, de los muertos y de los vivos, los que resuciten y los que se transformen, uniéndolo a Mateo capítulo 24, decimos, uno será tomado y otro será dejado. Poníamos aquí el ejemplo.
de la iglesia de Dios, de los que estén vivos, uno será tomado, uno será transformado, y el otro, el malo, pues será dejado. Y aquí nosotros decimos, en esta comparación parecería que una gran parte de la iglesia alcanza la victoria y otra gran parte de la iglesia no la alcanza. No es el único lugar donde hemos visto esta proporción. También en la parábola de las 10 vírgenes se nos habla de 10, pero 5 son prudentes y 5 son fatuas, es decir, como que se nos está diciendo que la mitad de la iglesia se estará preparando para recibir al Señor y la mitad de la iglesia no. Pero este es un misterio, no lo sabremos hasta que el Señor regrese a la tierra. Simplemente damos estos datos. Y en ese momento, ahí es donde el juicio se dice, uno es tomado y el otro es dejado entre los vivos. Y entre los muertos, de la misma manera, unos son tomados para resurrección y otros no. Y dice Juan allá en Apocalipsis 20, en el verso 5, los otros muertos, los que no resucitaron en la primera resurrección, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. Esto incluye a los muertos que no resucitaron al regreso del Señor, siendo parte de la iglesia de Dios. A los muertos que no resucitaron, siendo parte del pueblo de Dios antes de Cristo Jesús. Entiéndase, en el tiempo de Noé, en el tiempo de la casa de Israel, y no tornaron a vivir, ahí quedarán en su sepulcro hasta que los 1000 años sean cumplidos, y no solamente ellos, todos los muertos de los gentiles y todos los muertos de los judíos que no fueron ya parte del reino de Dios, porque son judíos después de Cristo Jesús, a los cuales el reino de los cielos les fue quitado. Todos esos muertos no tornan a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. ¿Sí? No sé si contesto su pregunta, mi hermano Emanuel. Sí, mi hermano, claramente. No sé si me permita, hermano, hay varias preguntas. Sí, mi hermano. En el chat de Facebook, mi hermano Gabriel Carvajal pregunta, ¿y los niños? O sea, ¿qué va a pasar con los niños? La hermana Araceli Morales dice que en el reino milenial habrá buenos y malos. Nuestra hermana Laura Alberta pregunta, dice la Biblia que los que están vivos serán arrebatados. Bueno, eso es lo que observo, mi hermano. Muchas gracias, hermano Emanuel. Bueno, la primera pregunta acerca de los niños. Ya se nos había preguntado anteriormente acerca de los niños. La respuesta que nosotros damos es que desde la antigüedad el Señor dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra de Dios nos dice que los padres influimos en los hijos para bien y para mal. De tal manera que hemos entendido que los niños a los cuales el Señor dice, porque de los niños es el reino de los cielos, no se habla de todos los niños, sino el Señor Jesucristo cuando lo dice allá en el Evangelio según Mateo, se está refiriendo a los niños de la casa de Israel y muy particularmente a los niños que se están acercando para presentar a los niños delante del Señor, para que el Señor ore por ellos y para que el Señor los bendiga. A esos niños nos referimos. Véalo, Evangelio según Marcos, capítulo 10,
El Señor está en la casa de Israel. La casa de Israel se está acercando al Señor, los que se están preocupando por sus hijos. No todos se están preocupando por sus hijos. Dice del verso 13 en adelante, le presentaban niños, ¿para qué? Para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Señor, bendice a mi hijo. No molestes al Señor. Verso 14. Viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad a los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero se lo está diciendo a los hijos de los padres preocupados porque el Señor los bendiga, porque los niños tengan bendición. Y por eso decimos, de los niños será el reino de los cielos, sí, pero de los padres preocupados porque sus hijos sean parte del reino de Dios. Por eso dice la primera carta a los Corintios. Y de aquí sacamos esta respuesta que es importante compartir en esta tarde. Primera a los Corintios capítulo 7, verso 13. La mujer que tiene marido infiel, y aquí hacemos una pausa, no lo pierda. ¿A qué se refiere marido infiel o esposa infiel? No se refiere a que la mujer o el hombre tenga otro hombre o la mujer tenga otro hombre o el hombre tenga otra mujer. No. Primera a los Corintios capítulo 14, verso 23. Cuando se habla de los cultos y del orden en los cultos y del don de lenguas, cómo se debía de utilizar, dice el verso 23 de 1 Corintios 14. De manera que, si toda la iglesia se juntare en uno y todos hablan lenguas y entran, ¿quiénes? Indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Infiel, no congregante de la iglesia de Dios, no perteneciente al pueblo de Dios. Así lo definimos, como aquellos que no son parte de la iglesia de Dios. A ellos les llamamos infieles o les llamamos infieles. Hombres y mujeres casados con miembros de la iglesia de Dios, pero que no son parte de la iglesia de Dios. ¿Se entiende? Si la mujer tiene, regresamos a 1 Corintios 7, verso 13. Si la mujer, siendo parte de la iglesia de Dios, tiene marido infiel, es decir, la mujer es de la iglesia, pero su esposo no, él consiente en habitar con él, es decir, a él no le molesta que la mujer vaya a la iglesia, que se congregue, no es motivo de conflicto la religión. Consejo para nuestras hermanas, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y de igual manera la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos, ¿qué cosa? Serían inmundos, pero ahora son santos. Es decir, con que uno de los dos en el matrimonio se santifique, se consagre, la mujer santifica su hogar y santifica a sus hijos. Y aquí entendemos que los hijos van a recibir, mientras son niños, lo que el padre reciba. Si uno de los miembros de Dios se transforma, o uno en el matrimonio, uno de los dos resucita, habiendo tenido hijos chiquitos, ¿verdad? En la resurrección, los niños que estén vivos recibirán el pago que reciban sus padres. Si uno de los dos se transforma, entendemos que los niños también se transformarán. Y si muere el padre, la madre y muere el niño, y uno de los dos resucita para ser parte de la primera resurrección, sus niños chiquitos también tendrán esta bendición
de ser parte de la primera resurrección. Contestamos la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta, mi hermano Manuel? Era de nuestra hermana Sí. Araceli. Déjeme buscarlo, mi hermano. Es que como han llegado varias, mi hermano, perdí una disculpa. No, discúlpeme a mí, no las Araceli anoté. dice, ¿en el reino milenial habrá buenos Ok. y malos? Ok. Segunda pregunta. En el reino de Dios, los santos serán transformados, es decir, aquí ya vemos que los santos ya toman parte del reino y de estos se está diciendo en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 6, y aquí retomamos la predicación, contestamos estas dos preguntas y ahorita seguiremos contestando más preguntas. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, hermano, que los que tienen parte en la primera resurrección, en la transformación de los santos, ya fueron juzgados, ya fueron tomados por dignos de la vida eterna. Y por eso allá en la primera carta a los Corintios, contestando la pregunta, ya la segunda muerte no tiene potestad en estos, ya tienen vida eterna. Primeramente, como un premio adicional, van a reinar con Cristo sobre la tierra por 1000 años, pero ya tienen su lugar en la vida eterna. ¿Sobre quiénes van a reinar? Bueno, ya pusimos aquí que los de la iglesia de Dios que están vivos, pero no vivieron en dignidad, los que fueron dejados, entran de manera terrena y carnal al reino milenial e inicialmente sobre ellos ya entendemos que se va a reinar. Pero sobre quiénes más nosotros podemos entender que se va a reinar, pues sobre toda la humanidad que esté viva y a los cuales no se les está prometiendo un lugar en el reino de los cielos. Los gentiles vivos, sean buenos o sean malos, entran de manera carnal, de manera literal, al reino milenial, sean buenos o sean malos. Y de los judíos, de los cuales ya no son parte del reino de Dios, porque el reino de Dios fue quitado y dado a gente que haga los frutos de él, van a haber judíos vivos, buenos y malos, pero ambos entrarán al reino milenial de manera terrena y carnal. Aquí está la representación completa. Entonces, ¿quiénes van a reinar sobre todas las gentes? Pues ya vimos que todos los héroes de la fe, muy puntualmente se nos dice, allá en Mateo capítulo 19, verso 28 al verso 30. Mateo capítulo 19, del verso 28 al verso 30. Bueno, desde el verso 27, pregunta el apóstol Pedro. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quiénes? A las 12 tribus. A las 12 tribus de Israel. Es decir, que la iglesia de Dios estará reinando, muy particularmente los 12 apóstoles van a estar reinando sobre su tierra, sobre las 12 tribus de Israel.
También se nombra al rey de Israel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, del verso 21 al verso 24. Esta profecía la estudiamos en la profecía de los huesos secos, el retorno de Israel a su tierra. ¿Para qué regresó Israel a su tierra? El Señor ya está preparando su regreso y el establecimiento de su reino. Dice el verso 21, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron. Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será sobre ellos por rey. Y nunca más serán divididos en dos naciones. Nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones. Y con todas sus rebeliones los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Verso 24, y mi siervo David será rey sobre ellos. De los héroes de la fe que estudiamos, David está nombrado entre los héroes de la fe. David será perfeccionado juntamente con todo el pueblo de Dios, y a él se le está prometiendo, y a toda la casa de Israel, a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Es decir, que David estará reinando sobre todos los judíos. Los 12 apóstoles estarán reinando sobre todos los judíos vivos en la tierra de Israel. Pero en cada lugar de la tierra el Señor establecerá reyes, porque la palabra de Dios en su promesa nos dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 27, Apocalipsis capítulo 2, para todos los que resucitemos, dice el verso 27 de Apocalipsis 2. Bueno, verso 26 y verso 27. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y así, todos los victoriosos de la fe van a reinar sobre todas las gentes, que son los judíos vivos, buenos y malos, sobre todos los gentiles vivos, buenos y malos, y sobre los miembros de la iglesia de Dios que no tuvieron su transformación, que entendemos que fueron malos, sobre todos ellos se reinará, y sobre todos los reyes que ya resucitaron o que ya se transformaron, la máxima autoridad en el reino. Zacarías capítulo 14, verso 9. Zacarías 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel tiempo Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Se entiende, hermanos? Hasta aquí el establecimiento del reino, Cristo reinando sobre toda la tierra, los victoriosos de la fe de la antigüedad, resucitados y reinando sobre la casa de Israel, y la iglesia de Dios, muertos que resucitaron y vivos que se transformaron, reinando juntamente con los héroes de la fe sobre toda la tierra. Este tema ya lo estudiamos. Prácticamente se quita a todos los poderes del mundo, a todos los presidentes, los primeros ministros, y se da lugar al establecimiento del reino. Solamente van a estar reinando los santos de Dios
sobre la tierra. Bien, Jehová será rey sobre toda la tierra. Hasta aquí, pues el reino milenial, y todos los muertos que no resucitaron quedan a la espera de que terminen los 1000 años. ¿Qué es lo que va a pasar al final del reino milenial? Al final del reino milenial se va a celebrar el juicio final. Como ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 6, se nos está dando esta información. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Con este entendimiento podemos nosotros decir que los que están reinando con Cristo Jesús ya tienen su pase automático a la vida eterna. Yo me acuerdo que muchos de los que queríamos entrar a la preparatoria de la UNAM, queríamos entrar a la preparatoria porque queríamos tener pase automático a la universidad, porque si no se estudiaba en las preparatorias de la UNAM, se tenía que hacer examen. Es algo parecido. Quien tiene parte en la primera resurrección, en la transformación de los justos, como ya fueron juzgados y fueron victoriosos, fueron aprobados, ya podemos decir que tienen pase automático a la vida eterna. Pero ¿qué va a pasar con todos los demás? Bueno, aquí hacemos también otra aclaración. Cuando estudiamos el reino milenial, dijimos que los hombres van a tener una vida promedio de 100 años, pero va a haber reproducción. Los hombres van a seguir reproduciéndose y van a tener hijos, y sus hijos también tendrán una vida promedio de 100 años. Y así la humanidad seguirá reproduciéndose en la tierra, pero tendrán una bendición. Ya no estará Satanás en esos 1000 años para engañar al mundo. Ya no habrá religiones que prediquen mentiras como hoy existen. Solamente en el reino milenial habrá 2 religiones: la religión judía y la religión cristiana. Y todos los hombres que estén en el reino milenial podrán practicar cualquiera de las 2 doctrinas. Y con estas doctrinas, los hombres que hayan vivido durante el reino milenial tendrán la oportunidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para ser juzgados. Se acaba el reino milenial. Cuando termine el reino milenial, tanto los que estén vivos van a entrar de manera automática al juicio de Dios, pero los que estén muertos, pues ya están reservados. ¿Para qué? Para que al cumplirse los 1000 años, todos los que tienen que ser juzgados, acontezca lo siguiente. Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 28 y verso 29. Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 28 y verso 29. Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29. En palabra del Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa, hermanos? Oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ya explicamos que el juicio de Dios será para vivos y muertos, para buenos y malos. El juicio comenzó por la casa de Dios, pero
al final de los 1000 años, el juicio continúa. ¿Quiénes van a ser juzgados? Todos los gentiles van a ser juzgados en el juicio final. Véalo, todos los gentiles muertos, buenos y malos, están en el juicio final. Todos los gentiles vivos, buenos y malos, están en el juicio final. Todos los judíos vivos, buenos y malos, estarán en el juicio final. Y los judíos muertos, buenos y malos, después de Cristo Jesús, estarán en el juicio final. Aunados a estos, decíamos, los que fueron parte del pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los muertos malos, ya estaban reservados para el juicio de Dios, y también los judíos antes de Cristo Jesús, o todo el pueblo de Dios antes de Cristo Jesús, que no resucitó en la primera resurrección, tiene parte de lo que se conoce como la segunda resurrección. La segunda resurrección se da para celebrar el juicio final. El juicio final que se va a celebrar por fuego. Las semanas anteriores estudiamos ¿quién más va a estar en el juicio final? En el juicio final también va a estar el diablo y todos sus ángeles, que también al cumplirse los 1000 años, al término del reino milenial, va a volver a la vida. Y aquí también, no lo pusimos, pero aquí también estará el diablo y sus ángeles. Y en una primera etapa se dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 20, verso 7 al verso 10. Apocalipsis capítulo 20, del verso 7 al verso 10. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. También toda la humanidad ya volvió a la vida y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. A todo el mundo va a querer seguir engañando a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. Este fuego que está descendiendo del cielo, lo estudiamos en el juicio final, es porque el juicio de Dios se va a celebrar por fuego. Desciende fuego del cielo, y cuando desciende fuego del cielo, todos los elementos en la tierra se funden. Es tal la temperatura, el calor del fuego, que el mar se va a evaporar, la piedra se va a fundir y todo lo que existe, los montes, los edificios, toda la obra humana se va a fundir. Y la tierra va a venir a ser como un gran mar de fuego. La palabra de Dios le nombra, verso 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es decir, que en el juicio final, que será por fuego, el diablo será completamente destruido. A esto le conocemos como la segunda muerte. Porque el hombre ya murió una vez, dice Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Si en el juicio se da muerte, sería la segunda muerte. Y de la segunda muerte, hermanos, ya nadie regresa. Es a lo que el Señor le llama el fuego eterno, el infierno de fuego, el tormento de fuego, el horno de fuego. Es el tormento, de alguna manera llamarle, porque de la segunda muerte ya nadie regresa. Hasta aquí se está dando la explicación de que el juicio será por fuego.
Vea quiénes van a ser juzgados. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos los que vemos aquí, judíos vivos, buenos y malos, judíos muertos después de Cristo, buenos y malos, todos los gentiles vivos y muertos, buenos y malos, van a ser juzgados en el juicio final. Ya los demás ya fueron juzgados. En el fuego entendemos que si de la iglesia de Dios no tuvieron participación de la primera resurrección, simplemente vendrán a la vida para ser destruidos por el fuego. Y todos los judíos antes de Cristo que no tuvieron parte en la primera resurrección, solamente volverán a la vida para ser destruidos por el fuego. Pero todos los demás serán juzgados por lo que hayan hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya estudiamos que los judíos serán juzgados por la ley mosaica, por la ley de los judíos. Los gentiles serán juzgados por la conciencia y la iglesia de Dios será juzgada por la doctrina cristiana, en la cual el requisito principal es el nuevo nacimiento, tener el Espíritu Santo. Bien, se abren los libros. Todos seremos juzgados por lo que esté escrito en los libros. De acuerdo a lo que esté escrito en los libros, nuestro nombre estará o no estará en el libro de la vida. Y por eso dice el verso 13, el mar dio los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno, es decir, el sepulcro, dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí todos, dice el verso 14, todos los que no fueron hallados escritos sus nombres en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Si en la segunda resurrección el hombre no resucita con un cuerpo preparado para soportar el fuego, ahí quedará destruido, será su sepulcro. Por eso se le conoce como el infierno de fuego. El infierno de fuego será justamente la tierra fundida, en donde el hombre, sus restos quedarán como su sepulcro, y será el infierno de fuego, el infierno eterno, o el tormento eterno, en donde el hombre quedará destruido para siempre, y de aquí, de la segunda muerte, ya nadie regresa. ¿Quiénes vendrán a participar, dar parte de la vida eterna o tendrán parte de la vida eterna? Nosotros pensamos que serán los judíos buenos, que estén vivos, tendrán una transformación. Los judíos muertos después de Cristo Jesús, que vivieron en dignidad. Y de los gentiles habrá casos excepcionales, tanto vivos como muertos, que podrán tomar parte de la vida eterna. Sin embargo, esto solamente quedará sujeto al justo juicio de Dios. Y de esta manera, hermanos, dice la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1. Y este es un mensaje para la iglesia de Dios. Esta presentación que nos están pidiendo la vamos a mandar al chat de Providencia. Con todo gusto lo vamos a compartir. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 en adelante.
Debemos dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Fíjese lo que el apóstol está diciendo a la iglesia. Nos gloriamos de vuestra paciencia en todas las tribulaciones y persecuciones. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Cada quien a su tiempo lo que se merece, es lo que dice Pablo, y ahí está la recompensa a los santos del Altísimo. Cuando el Señor venga a dar el pago, verso 8, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación. Esa es también nuestra oración por toda la iglesia de Dios, que el Señor nos tenga a todos por dignos de esta hermosa vocación. E hincha de bondad todo buen intento y toda buena obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que, hermano, si usted padece tribulación, gócese de que es participante de las tribulaciones del Señor, porque a su tiempo recibiréis la recompensa, ser participante del reino de Dios. Y decíamos en semanas anteriores, lo que ahora pudiéramos padecer no tiene comparación, es nada comparado con el enorme peso de gloria al cual anhelamos, nosotros aspiramos ser participantes. ¿Más preguntas, mi hermano Emanuel, si nos hace favor? Sí, mi hermano. Mi hermana Laura Alberta Espinosa Rangel pregunta, ¿dice la Biblia que los que estén vivos serán arrebatados? Correcto, los que estén vivos y los que estén muertos también. Simplemente la pregunta que a veces es difícil de contestar, estamos vivos y el Señor manda a sus ángeles por sus escogidos, y justamente cuando el ángel arrebata a los santos, viene la transformación. ¿Cómo va a ser la transformación, hermanos? La palabra de Dios no lo dice, pero dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, uno será tomado y el otro será dejado. Dice el apóstol Pablo, seremos transformados y vamos a ser transformados, arrebatados, para recibir al Señor en el aire, comité de bienvenida, su pueblo, dándole la bienvenida al Señor, gozándonos del cumplimiento de su promesa y regresando a la tierra para reinar juntamente con Él sobre toda la redondez de la tierra. Sí, la transformación y el arrebatamiento, podríamos decir, es el mismo momento, en el mismo instante, la transformación y el arrebatamiento de los justos. Y para los muertos, la resurrección y el arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano Emanuel? Mi hermano David Mostaza pregunta, hablando de los niños, que usted comentó, mi
Bueno, dice, bueno, pero los recién nacidos, los que tienen diferentes discapacidades, no tienen maldad. Sí, no tienen maldad. De hecho, los niños no tienen maldad. Sin embargo, los niños recibirán, por lo que vemos en la palabra de Dios, la recompensa de los padres. Creemos que así estará sujeto mientras los niños son niños. Pero cuando ya son adultos y hay libre decisión, ya cada quien dará cuenta de su vida. Cuando hay una discapacidad, también veo que la pregunta es, ¿qué pasará con los discapacitados? Entiendo, con los que tienen alguna deficiencia mental. Bueno, la palabra de Dios no nos dice nada al respecto, pero nosotros creemos que el juicio de Dios será justo. Así que no se preocupe, será justo, no hará injusticia. Creemos que el Señor hará lo correcto, pero como la palabra de Dios no nos da esa respuesta, nosotros no podemos hablar más, nos sujetamos simplemente a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi hermana Araceli Morales pregunta, ¿ser infiel se refiere a no estar en el pueblo de Dios o al adulterio de alguno del matrimonio? Ya mi hermana Elizabeth Carvajal contestó, hermana Araceli Morales, ser infiel se refiere al marido o mujer no perteneciente a la iglesia de Dios. Correcto. Mi hermanita Carlita de... Ajá. Adelante, mi hermano Manuel. Perdón, hermano. Sí, adelante. Mi hermana Carlita de Pérez... Muy puntualmente a los bautizados, ¿verdad? Un bautizado es fiel al Señor, de los que han hecho pacto de fidelidad, y el infiel es aquel que no ha hecho un pacto de fidelidad al Señor. Así lo podríamos definir, ¿sí? Adelante, mi hermano Emanuel, perdóneme. Mi hermana Carlita de Pérez pregunta y da un comentario. Entonces, en el reino milenial es la primera resurrección. Luego, después de un tiempo, será el juicio final. La pregunta es, ¿en la primera resurrección son las bodas del Cordero? Correcto. En la primera resurrección se celebran las bodas del Cordero, porque para eso su pueblo, su iglesia, se ha preparado para recibirle. Recuerde que en la antigüedad se celebraba primero el compromiso. Cuando quedaba comprometida la pareja se le conoce como el desposorio. Quedan desposados, quedan comprometidos, pero todavía no viven juntos. Hasta tiempo después ya van a vivir juntos. En esa figura bíblica, el Señor ya hizo un compromiso con nosotros y nosotros ya hicimos un compromiso de fidelidad, pero todavía no estamos juntos. Cuando el Señor regrese, serán las bodas del Cordero. Cuando se cumpla esa hermosa promesa, podamos estar juntos para siempre con el Señor. A eso se conoce como las bodas del Cordero. En la primera resurrección, al regreso del Señor a la tierra. La segunda resurrección, al finalizar los 1000 años, todos los muertos vuelven a la vida para ser juzgados. Esta es la segunda resurrección, donde el hombre tiene oportunidad, el que no ha sido juzgado, de alcanzar o vida o muerte. Si alcanza vida, tiene vida eterna. Pero si no alcanza la vida, entonces tiene muerte. Esta es la segunda muerte. Y de la segunda muerte ya no hay retorno. Es muerte eterna. Adelante, mi hermano Emanuel. La hermana Rosa Guadalupe pregunta, hermano, el pueblo de Israel que estará en guerra, cuando Cristo venga, ¿se juzgará igual o tendrán alguna ventaja por ser el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Israel entendemos que es un pueblo especial. Sin embargo, el pueblo de Dios lo entendemos como la casa de Israel antes de Cristo Jesús, a los cuales el Señor les dijo allá a la salida de Egipto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor viene y les dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él.
Entonces, el reino fue quitado de la casa de Israel y es dado a quien haga los frutos de él. ¿Quiénes son ellos? Tanto judíos como gentiles que reciben al Señor, que hacen pacto de fidelidad y dan la cabida a la formación del tercer grupo que ya describimos como la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es el pueblo de Dios en la actualidad. La iglesia de Dios, no la institución, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Entonces, podemos decir que en la actualidad el pueblo de Dios es la iglesia de Dios. Israel es un pueblo muy especial y lo seguimos identificando como un pueblo especial para Dios, pero hasta que el Señor venga, ellos van a reconocer a su Salvador. Ahí el velo será quitado y ahí habrá una reconciliación entre el Señor y la casa de Israel. Hasta entonces, mientras tanto, Israel pues ha venido sufriendo la paga de su maldad, el castigo, todas las maldiciones descritas en Deuteronomio capítulo 28. Apenas hace 60, 70 años, Alemania mató a más de 6 millones de judíos dentro de las maldiciones que todavía Israel ha venido sufriendo. ¿Contesté la pregunta? Entonces Israel no va a reinar, vamos a reinar sobre Israel, muy particularmente el Israel en la actualidad. Sobre ellos van a reinar los 12 apóstoles y va a reinar David, pero entendemos que Israel, todos los que estén vivos, literalmente van a entrar en carne y sangre para que sobre ellos reinen los santos del Altísimo. Pero pregunto, Sí, ¿cuál fue la pregunta? que si está en guerra, Jesús van a tener ventaja por ser el pueblo de Jesús. Si la pregunta es si en la guerra de Armagedón Israel va a tener algún tipo de ventaja, la respuesta es no. De hecho, prácticamente, según Zacarías capítulo 9, del verso 1 al verso 4, Israel prácticamente va a ser destruido en la guerra de Armagedón. Esa es la profecía. Israel va a ser destrozado. Y cuando Israel haya sido totalmente destrozado, de alguna manera decirlo, o esté a punto de rendirse, se verá la señal del Señor regresando a la tierra para pelear la buena batalla a favor de Israel. Mi hermano David, mi hermano Gabriel Carvajal pregunta, ¿la santa ciudad de Jerusalén que desciende de los cielos, la que vio Juan, será material? Porque sus calles y su plaza serán de oro. ¿Esto será material o espiritual? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros decíamos la semana pasada que en el reino eterno, el fuego con el cual se está juzgando y se está purificando la tierra, la palabra de Dios dice que le llama el fuego eterno. Es decir, que este fuego nunca se apagará. La pregunta que nos hacemos es, si fuera material, ¿podría soportar las altas temperaturas? En lo personal creo que no. Esa es mi percepción personal. La Biblia no dice si va a ser espiritual o va a ser material. No lo dice. Sin embargo, y la palabra de Dios nos aclara que ver hacia la eternidad es como ver en un espejo hacia un cuarto oscuro. Ya se da muy poca información, pero podríamos decir que justamente cuando la muerte y el infierno o el sepulcro son destruidos porque se está dando paso a la vida eterna, es decir, todos los que tengamos la facultad, si el Señor nos lo concede, de tener un cuerpo capacitado para soportar el fuego, pues prácticamente estamos entrando a esa dimensión en donde ya no hay muerte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad en estos. Y de los que cuando se dé el fuego hayan resucitado o hayan soportado el fuego, entendemos que también tuvieron una transformación y se les está dando la misma bendición que a nosotros, la facultad
de tener un cuerpo que soporte las llamas y con eso tener vida eterna. La muerte deja de existir en automático cuando muere el último hombre en el juicio de Dios por fuego. Ahí prácticamente se cumple el último enemigo, 1 Corintios capítulo 15, el último enemigo que será destruido será la muerte. Con el último hombre que muera en el juicio final, en el fuego, la muerte deja de existir, nunca más se va a volver a presentar la muerte. Entramos a la vida eterna, pero ya entramos con un cuerpo espiritual, estamos entrando a una dimensión que realmente nosotros no conocemos, no sabemos, ya se verán cosas maravillosas como las que describe Apocalipsis 21 y 22, ver la nueva Jerusalén, porque todo lo demás ya fue destruido por el fuego. Nada de lo que hoy conocemos va a existir, todo va a ser destruido por el fuego. En esa dimensión, ¿cómo será? Ahí sí no lo sabemos. Yo creo que todo va a ser un ámbito espiritual, pero esas respuestas que el Señor nos las conteste en el reino milenial. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano Emanuel? En el chat de Zoom, mi hermana Juanita Pérez hace 2 preguntas. La primera pregunta dice, según Apocalipsis 27, dice que Satanás será suelto nuevamente. La pregunta es, ¿tiene algún caso soltarlo para que engañe nuevamente? Bueno, la palabra de Dios dice que es suelto no para que engañe. Él sigue haciendo su maléfica obra. Pero si usted lo recuerda cuando estudiamos el tema de Satanás, aclaramos que él ya está juzgado y ya está condenado a muerte. Vea lo que dice el libro de Judas. Es un libro antes de Apocalipsis. Judas solamente tiene un capítulo. Judas capítulo 1, verso 6, en donde la palabra de Dios nos dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, y entendemos que aquí está el diablo y sus ángeles, dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio del gran día. Es decir, para eso va a resucitar, para ser juzgado, o más bien para ser destruido en el día del juicio. ¿Tiene caso que así sea? Bueno, así lo estableció el Señor. Y aquí, pues, me parece bien o no me parece bien, pues ya no dependerá o ya no tiene ningún caso nuestro comentario. Simplemente nosotros estamos extrayendo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Otro texto que nos lo confirma, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Porque desde el día que ellos pecaron, ya el Señor ya no los perdonó. Para ellos ya no hubo más. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, es decir, ya están condenados al sepulcro, los entregó, ya están reservados para el sepulcro. ¿Cuándo? Pues en el juicio de Dios. Entonces, todos estos ángeles van a volver a tener conciencia junto con el hombre solamente para recibir su castigo. Igual que el pueblo de Dios que no resucitó en la primera resurrección, ya fue juzgado, pero pues va a resucitar para recibir lo que ya le corresponde. Nos preguntaban en semanas anteriores, ¿no volverá a tener una oportunidad en el juicio final? En lo personal yo creo que no, porque ya fue juzgado. Y si no pasó en la primera, pues yo creo que mucho menos en la segunda, ¿no? Porque tuvo todo el conocimiento y no tenía ninguna excusa, no tenía ningún pretexto. Hay un texto, hermanos, sí, que es muy clarito. Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, verso 42 al verso 48. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahí está la bendición de reinar con el Señor a los santos. Mas si el tal siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, eso es para la iglesia, y comenzare a herir a los siervos, a las criadas, a comer y a beber, a embriagarse, es decir, que no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, sobre todo los que tenemos responsabilidades. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte. ¿Con quiénes? Con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho, es decir, su castigo será fuerte. Mas el que no entendió, entiéndase los gentiles, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. En pocas palabras, hermano, ¿qué pretexto le vamos a dar al Señor los que tuvimos el conocimiento? Es una bendición muy grande tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es una grande bendición, pero también es una grande responsabilidad. No hay excusa, no hay pretexto. Para nosotros no hay otra opción. Dice el apóstol Pablo: hiero mi cuerpo porque no vaya a ser que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Será algo vergonzoso si teniendo todo el conocimiento de Dios no hicimos lo necesario para ocupar nuestro lugar en el reino. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano Manuel? Mi hermano David, tal parece que la segunda pregunta de mi hermana Juanita ya fue contestada, pero comento la pregunta. Dice: cuando llegue el Señor, la iglesia de Dios será juzgada. Los que queden vivos sin transformación dejarán de ser parte de la iglesia de Dios, e iniciará el evangelio al nuevo mundo para formar una nueva iglesia de Dios. No, la iglesia de Dios estará conformada por los victoriosos de la fe. Y recuerde que el Señor nos dijo allá en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Dice el verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que en el reinado físico y literal del Señor sobre la tierra, se impartirá tanto justicia civil, pero también se predicará la palabra de Dios. Dos doctrinas. ¿Quiénes la van a predicar? ¿Quiénes van a ejercer las religiones? Los que están reinando. No se va a permitir otra religión, no se va a permitir predicar mentira, se va a juzgar sobre las naciones con vara de hierro. En el reino milenial ya no se van a permitir las cosas que hoy se permiten. El Señor va a reinar con vara de hierro, se va a someter a autoridad, aunque todavía el hombre tomará sus decisiones. No habrá impunidad y no habrá injusticias como las que hoy vemos. Ahí simplemente podemos nosotros decir, la iglesia, habrá dos doctrinas, la religión judía y la religión cristiana. Es decir, que la iglesia de Dios continuará con parte de la iglesia reinando y predicando, ya transformados, y predicándole ¿a quién? Pues a la gente que no conoció y que de manera carnal entra al reino milenial y ahora puede elegir entre dos: o se convierte al judaísmo
que también a través del judaísmo se puede alcanzar la bendición porque apunta a la salvación en Cristo Jesús, o se convierte al cristianismo, que físicamente ya es bautizarnos en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano Gabriel pone un comentario porque se pregunta de las llamas de fuego y se dice, no hermana, la vida eterna no es fuego, el trono celeste de Dios no se compone de fuego, ni sus ángeles. Bueno, aquí es donde yo hago este comentario. En los diferentes textos que hemos estudiado, sí dice que el fuego es eterno. Las preguntas que hacíamos la semana pasada, ¿quién habitará con las llamas eternas? Por eso decimos, cuando el Señor dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, porque el fuego ya destruyó todo y se da paso a una nueva civilización, una nueva realidad. Ahí ya no conocemos mucho, pero yo por lo que alcanzo a ver, es una dimensión donde toda la tierra está envuelta en fuego. Así es como lo alcanzo a ver, porque dice, ¿quién habitará con las llamas eternas? Es decir, ¿quién soportará las llamas, el fuego? Y todavía la palabra de Dios nos dice, cuando estudiábamos la semana pasada, que este fuego nunca se apagará. Déjeme darle un texto porque creo que a veces si no damos los textos queda ahí esa duda. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 24. Ya estamos hablando del reino eterno. Ya se juzgó por fuego, ya se dio paso a la vida eterna. Y vea este texto, Isaías capítulo 66, verso 24. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Serán abominables a toda carne. Pareciera ser que el pecador siempre va a estar ardiendo en fuego. Es el fuego eterno. Cuando el Señor está juzgando a las gentes, dice allá en Mateo capítulo 25, y le llama así. Mateo capítulo 25, verso 41. Dice el Señor, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego, pero ¿cómo le llama? Eterno. Al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Verso 46. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Usted cómo lo entiende? Bueno, yo con los comentarios que estoy recibiendo, pongo estos textos a su consideración. Por lo que vemos en la palabra de Dios, el fuego será algo, una realidad presente. Y por eso pienso que la Nueva Jerusalén y todo lo que ya se nombra en Apocalipsis 21 y 22 ya no es material, o por lo menos no es del material que actualmente hay en la tierra. Ya va a ser o espiritual o de un material que quizá ya estamos, no lo dice la palabra de Dios, quizá ya estamos yéndonos más hacia adelante, pero que pudiera soportar la presencia de Dios. Recuerde, Dios es fuego consumidor y ahí está el tabernáculo de Dios con los hombres, y para que esa ciudad soporte la presencia de Dios, deberá ser de un material muy especial, diferente, podríamos decir es espiritual, porque además ese fuego alcanzo a ver que va a estar sobre toda la tierra. Mi comentario, mis hermanos, creo que alcanzamos a contestar gran parte de las preguntas. El tiempo nos ganó. No sé si haya más preguntas, pero ahora sí que
Creo que contestamos las que llegaron más o menos en tiempo. Podemos decir que si hay alguna duda, ya se la preguntaremos a nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios, en el reino milenial. Mando un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.